Esto le pasó a mi tío, el ranchero de Zacatecas. Él era el más escéptico de toda la familia. No creía en nada de nada. Pero la experiencia es otra cosa. Él tenía un criadero de aves, y su orgullo era un gallo negro enorme, al que le decían el centinela, porque era su alarma. Una noche, en medio de una tormenta horrible, de esas que cortan la luz, mi tío se despertó de golpe. No fue un trueno, fue un lamento humano, espantoso, que venía de afuera, justo del corral. Era un grito como de dolor o agonía pura. Mi tío pensó que era alguien lastimado, agarró su lámpara y salió corriendo. Cuando llegó al corral, el lamento paró de inmediato. Silencio total. Todos los animales estaban quietos, apiñados, y todos miraban hacia el techo de la cabaña de herramientas. Y ahí, en la cerca, estaba su gallo negro, el centinela, parado, temblando, pero mirando fijo y sin parpadear a la cumbrera. Mi tío encendió la lámpara y apuntó. El techo de lámina no tenía nada, pero en la orilla vio una sombra extraña, como un bulto negro y desproporcionado, que se movía muy poco con el viento, pero que no parecía ser parte de la lámina. Era solo una forma oscura y pesada. Mi tío se quedó ahí, con la respiración contenida. De pronto, el centinela explotó. Empezó a graznar con una furia irracional, batiendo sus alas con toda su fuerza, sin volar, solo apuntando y atacando a esa cosa con el pico. Justo cuando el gallo graznó, la sombra se soltó. No voló, no rodó. Simplemente cayó a plomo detrás de la cabaña. El sonido que hizo al tocar el suelo fue lo que me contó mi tío que lo asustó de verdad. Fue un ruido seco, como si una pila de vasijas de barro llenas de piedras se rompieran violentamente. Mi tío corrió a ver, pero al llegar ahí no había nada. Ni barro, ni trozos del bulto, ni huellas en el lodo. Solo un olor fuerte a azufre quemado y a algo rancio flotando en el aire, que le picó la nariz. A la mañana siguiente, mi tío fue a la tienda del pueblo. La dueña, doña Elvira, que vivía sola y tenía fama de hacer maldades, estaba detrás del mostrador. Tenía una venda sucia y mal puesta en el brazo, y una cojera terrible que la hacía moverse con dificultad. Mi tío, directo al grano, le preguntó: «¿Qué le pasó, doña Elvira? Se ve muy golpeada». Ella se puso pálida al verlo. Apenas lo miró y dijo con una voz áspera: «Me caí anoche. Me resbalé del techo tratando de arreglar una lámina rota por el viento». Mi tío sintió que todo se conectaba. Ella había dicho, el techo. La bruja había estado en su rancho, y el centinela la había delatado y la había marcado. Mi tío se fue sin decir una palabra más, pero supo la verdad. Lo más raro es que desde esa noche, el gallo negro no volvió a cantar. Se quedó mudo. Se pasaba el día mirando el cielo con un solo ojo, como si esperara el regreso de esa cosa golpeada. La lección que aprendió es que no tienes que ver a la bruja en el aire. Tienes que ver a quién le duele el cuerpo al otro día en el pueblo. Esto le pasó a mi tía Carmen hace apenas unos 10 años, cuando vivía en un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad, cerca de una zona que aún colinda con el monte. No es una historia de rancho, es un terror de la vida diaria. Mi tía vivía sola en el tercer piso. El edificio tenía una lavandería comunitaria en el sótano, que era un lugar húmedo y oscuro. Ella estaba estudiando y a menudo bajaba a lavar muy tarde, a eso de las 11 o medianoche. Una noche, mientras esperaba la ropa, se sentó en un banco y se puso a leer. En el sótano, la luz siempre parpadeaba y el silencio era pesado. De repente, sintió frío, un frío antinatural que no tenía nada que ver con la hora. Levantó la vista y vio a una mujer en la esquina opuesta, sentada en la sombra. Era una mujer alta, vestida completamente de negro, con un rebozo que le cubría casi toda la cara.
dejando ver solo una barbilla muy afilada. Tenía la cabeza inclinada, viendo algo en el suelo. Mi tía pensó que era otra vecina. Le dijo un «buenas noches», amable. La mujer no respondió. Ni siquiera se movió. Mi tía se sintió incómoda. Se puso de pie para cambiarse de máquina, y cuando pasó junto a la sombra, sintió un impulso muy fuerte de mirarla a los ojos. Y lo hizo. Justo cuando se acercó, la mujer levantó la cabeza muy lentamente. Mi tía nos contó que el rostro era oscuro, como si no tuviera luz propia, y los ojos eran lo peor. Eran profundos y vacíos, pero el ojo izquierdo no era normal. En lugar de la pupila, solo había un reflejo plateado, frío, como si tuviera una moneda de plata incrustada. La mujer no parpadeó. Solo la sostuvo con esa mirada, y sin mover los labios, mi tía escuchó una voz ronca dentro de su cabeza que dijo: «Tienes algo que necesito». Mi tía salió corriendo de ahí, dejando la ropa mojada. Subió los 3 pisos sin aliento, se encerró y no durmió. Estaba convencida de que esa mujer no era humana. A la mañana siguiente, no se atrevió a bajar. Llamó a su mejor amiga para que fuera por la ropa. La amiga bajó y regresó con la bolsa. Al revisar la ropa, mi tía sintió que algo andaba mal. Faltaba una prenda, su suéter favorito, un cardigan de lana que ella había tejido a mano. Mi tía se enfureció. Pensó: «Me robó el suéter. Es una bruja ladrona». Pasó el día aterrada. Por la tarde, la amiga regresó a visitarla. Mi tía le contó lo del suéter robado, y la amiga se puso seria. «Carmen, tienes que revisar algo. ¿Tienes algún agujero o marca en el cuello?». Mi tía se miró en el espejo, y justo en la base de su cuello tenía una pequeña mancha roja, como una quemadura de cigarro, muy reciente, que no recordaba haberse hecho. La amiga le dijo: «No te robó el suéter. Lo tomó porque tiene tu esencia. Esa mujer te ha puesto un trabajo. Necesita algo que haya estado pegado a tu piel para drenarte la fuerza». Mi tía se asustó de verdad. Siguiendo el consejo de la amiga, hicieron una limpieza con ruda en el apartamento y pusieron sal en la puerta. Nunca volvieron a ver a la mujer del ojo de plata en el sótano. Pero por años, mi tía sintió que le faltaba energía, que se agotaba sin razón. Ella nos dice que el suéter no era el robo. Era la herramienta que la bruja usó para atacarla a distancia. Y por eso, hasta hoy, mi tía jamás baja a la lavandería después de las 9 de la noche. Y nunca, jamás, vuelve a dejar que alguien la mire directamente con un ojo vacío. Es el terror de saber que la brujería te puede encontrar incluso en la vida moderna. Esto sucedió en el pueblo de mi abuela, hace unos 30 años, y el protagonista es don Rafael, un hombre de campo, muy trabajador, pero que se ganó la envidia de un vecino que tenía fama de ser un brujo. Don Manuel era un tipo solitario, vivía en las orillas del monte. Siempre vestía de negro, usaba sombrero y no miraba a nadie a los ojos. En el pueblo decían que él se transformaba por las noches en un animal que podía volar. Don Rafael, mi abuelo, le compró un pedazo de tierra a don Manuel y la cultivó. Don Manuel sintió que había sido estafado y juró venganza. A partir de ahí, la casa de don Rafael se volvió un infierno. Primero, empezaron los ruidos en el techo. Justo a medianoche, se escuchaba un sonido fuerte, seco, como si alguien hubiera lanzado un tronco pesado sobre la lámina. Luego, se escuchaban pasos rápidos, pequeños, corriendo sobre el tejado, como si un animal estuviera persiguiendo a otro. Mi abuelo se levantaba, salía con la escopeta, pero no veía nada. Una semana después, los ruidos se intensificaron y se volvieron más personales. A las 3 de la mañana, mi abuela despertaba por un rasguño lento y constante en la puerta de madera, y un silbido agudo que parecía llamar a alguien por su nombre.
Mi abuelo se puso una camisa al revés, como le habían aconsejado. Pero el brujo no paraba. Lo más terrible pasó una noche. Mi abuelo se despertó, asustado por un golpe, y vio a mi abuela sentada en la cama, llorando en silencio. Él le preguntó qué pasaba, y ella solo atinó a señalar el techo. Encendió la lámpara. El ruido había parado. Pero cuando miró por la ventana, hacia el tejado, a la luz de la luna, mi abuelo vio algo. En la cumbrera del techo, justo encima de su cuarto, estaba un sombrero de palma viejo, de ala ancha, el típico que usaba don Manuel. Estaba ahí, aplastado y quieto, como si lo hubieran tirado desde una gran altura y hubiera quedado pegado. Mi abuelo sintió que le hervía la sangre. Eso no podía ser un accidente. El sombrero era la marca de que el brujo había estado ahí, o peor, que su forma cambiada había estado ahí. Salió corriendo al patio. Agarró una escoba larga y con mucho miedo, golpeó el sombrero. El sombrero voló por el aire y cayó en medio del patio. Cuando mi abuelo se acercó, vio que el sombrero estaba mojado y tenía un olor rancio, como a pelo quemado y sudor. No era un simple sombrero. Esa mañana, mi abuela, que tenía más fe que mi abuelo, le dijo: «Hoy va a pasar algo. No podemos dejar que ese sombrero se quede aquí». Mi abuelo hizo lo que le dijo. Tomó el sombrero con unas pinzas viejas, hizo una cruz de ceniza en el suelo del patio y quemó el sombrero en el centro, echando sal mientras ardía. Mientras el humo subía, el viento cambió de dirección. Empezó a soplar tan fuerte que casi tiró a mi abuelo. Y el humo no iba hacia el cielo, sino que se arrastró por el suelo, como una serpiente, directamente hacia la casa de don Manuel. Al atardecer, mi abuelo fue al pueblo. Vio a don Manuel, el brujo, sentado en una banca, pero no se veía bien. Tenía la cara hinchada y le faltaba un mechón de pelo en la coronilla, como si se lo hubieran quemado con fuego. Lo más impactante fue que don Manuel no miraba a nadie. Estaba mirando sus manos, que estaban vendadas, llenas de llagas. Cuando don Manuel vio a mi abuelo, se levantó de golpe, cojeando, y le gritó con una voz ronca: «Me las vas a pagar. Tocaste lo mío». Mi abuelo se plantó firme y le respondió: «Tú viniste primero a mi techo. El sombrero ya se fue, y tú ya tienes tu marca». Don Manuel se fue, jurando venganza. Pero desde ese día, los ruidos en el tejado de mi abuelo pararon. El brujo sabía que mi abuelo había devuelto el golpe quemando el objeto que usaba para entrar a su casa. La lección que aprendimos es que el brujo no siempre es un animal que vuela, sino un hombre con un objeto de poder. Y si atacas ese objeto, atacas al hombre. Y nunca, nunca hay que dejar un sombrero que no es tuyo en el tejado. Esto es algo que le pasó a mi bisabuelo hace muchísimos años en un pueblo de la Huasteca, una historia que nos contaban para que respetáramos la tierra. Mi bisabuelo tenía un terreno grande, fértil, sembraba milpa y frutales. Siempre le iba bien. Pero un año, un vecino, don Rutilio, empezó a ambicionar esa tierra. Don Rutilio tenía fama de ser un hombre amargado, y su esposa, doña Cata, era conocida en secreto como una bruja que trabajaba con hierbas y huesos. Don Rutilio siempre le ofrecía comprar la tierra por una miseria, y mi bisabuelo siempre se negaba, obvio. Un día, don Rutilio se puso bravo y le gritó en la plaza: «Esa tierra va a ser mía, y si no es mía, no será de nadie más». Mi bisabuelo no le dio importancia. Pensó que eran amenazas de envidioso. Ese año, sembró la milpa. Todo iba bien, las plantas altas, el maíz tierno. Pero un día, cuando ya faltaba poco para cosechar, mi bisabuelo fue al terreno y se encontró con algo imposible. Las milpas no estaban secas, ni robadas. Estaban dobladas. Cientos de tallos, todos en la parte central del terreno.
Estaban doblados a la mitad, con el tallo trenzado, como si alguien hubiera pasado y los hubiera torcido con fuerza. Pero no estaban rotos. Estaban vivos, pero mirando al suelo. Y era un área demasiado grande para que lo hubiera hecho una persona. Mi bisabuelo se asustó. Pensó que fue un aire muy fuerte, un remolino, pero el resto de las milpas, las que estaban en las orillas, estaban intactas. Lo intentó de nuevo el siguiente año. Mismo resultado. Las plantas crecían fuertes, y una semana antes de cosechar, aparecían dobladas y trenzadas en la misma área exacta del terreno. Era como si esa parte de la tierra estuviera maldita. Mi bisabuelo ya estaba desesperado, perdiendo dinero y el ánimo. Fue a ver a una curandera de un pueblo vecino. La mujer ni preguntó, solo dijo: «Están trabajando su tierra. La señora bruja ató el espíritu de su campo para que no dé fruto a usted». Mi bisabuelo preguntó qué hacer. Ella le dijo que era un trabajo difícil, porque estaba hecho en la tierra misma, pero le dio un consejo. Tenía que enterrar una ofrenda en el centro exacto donde la cosecha se doblaba, pero no una ofrenda para la bruja, sino para el espíritu de la tierra, para que lo liberara del nudo. Mi bisabuelo regresó. Con mucho miedo, fue a la zona doblada. Buscó el centro y ahí, a medianoche, cavó un hueco. Enterró maíz de la primera cosecha y un poco de plata, y rezó a la tierra. Al día siguiente, fue a ver a don Rutilio. Para su sorpresa, don Rutilio estaba postrado en cama, y su esposa, doña Cata, la bruja, estaba sentada a su lado, pálida y con un dolor insoportable en las manos, casi como si sus dedos se hubieran torcido y anudado. Mi bisabuelo no dijo nada. Regresó a su terreno y las milpas seguían dobladas. Pero el siguiente año, la milpa creció, y creció sin doblarse. Dio un fruto enorme, el mejor en años. Mi bisabuelo nunca se libró de la maldición de la tierra, pero la desactivó con la ofrenda. Lo que sí pasó fue que don Rutilio murió a los pocos meses, con una enfermedad que le retorció las extremidades, y doña Cata tuvo que irse del pueblo. Y desde entonces, mi abuelo nos dijo: si alguien ambiciona tu tierra o tu trabajo, el daño no viene de un fantasma que te asusta, sino de una persona viva que puede torcer la vida misma a través de la tierra. Hay que tener más miedo al rencor que a los muertos. Esta historia le pasó a mi prima, Lucía, y a su esposo, que recién se habían mudado a una casita en las afueras de Morelos. Era una casa vieja, pero la compraron barata. Al principio, todo normal. Pero mi prima notó que su esposo, Juan, empezó a cambiar. Se puso irritable, no dormía, y hablaba solo por las noches. Se la pasaba en la cocina, mirando las cosas, sin decir nada. Lucía pensó que era el estrés, pero una noche, ella se despertó y Juan no estaba en la cama. Lo escuchó en la cocina. Se levantó y fue a ver. Juan estaba parado frente a la mesa, en la oscuridad, con una luz tenue de la calle que entraba por la ventana. Estaba hipnotizado, mirando algo sobre el mostrador. Lucía se acercó y vio lo que miraba. Era un cuchillo de cocina, de esos viejos con mango de madera, que habían encontrado abandonado en la alacena. Era el único cuchillo que usaban para todo. Lucía le preguntó qué hacía ahí. Juan no respondió. Solo murmuró algo que ella no entendió, y se pasó la mano por el cuello con un escalofrío. Lucía se preocupó y encendió la luz de la cocina. En ese momento, Juan pareció despertar y se asustó. «No es nada, me dio sed», dijo, y se fue a la cama. Al día siguiente, Lucía sintió que algo andaba mal con el cuchillo. Lo lavó, lo guardó, pero cada vez que lo tocaba, sentía un frío helado en la mano y una voz muy baja en su cabeza que le decía: «Hazlo, es fácil». Una noche, Juan estaba durmiendo. Lucía se levantó al baño, pero al pasar por la cocina, se detuvo. Escuchó un sonido sutil,
metálico, que venía del mostrador. Encendió la luz. El cuchillo, que había dejado guardado en el cajón, estaba afuera, en el centro de la mesa. Y mientras ella lo miraba, se movió. Lentamente. El cuchillo se deslizó unos centímetros por la madera de la mesa, como si alguien lo estuviera jalando con un hilo invisible, y la punta apuntó directamente hacia la puerta del cuarto. Lucía gritó del terror. Agarró el cuchillo, sintiendo un ardor instantáneo en la palma, y lo tiró a la basura afuera. A la mañana siguiente, fue con su tía, mi mamá, a contarle todo. Mi mamá, que creía en estas cosas, le dijo: «Alguien puso un trabajo de separación o corte en ese cuchillo, para que Juan te hiciera daño, o para que se hicieran daño mutuamente. El objeto está cargado con la intención del brujo». Fueron a la casa, y lo primero que hizo mi mamá fue ir al cesto de basura. Sacó el cuchillo, lo puso en una olla con mucha sal y vinagre, y lo hirvió. Luego, lo enterró lejos de la casa. A partir de ese día, Juan empezó a ser normal de nuevo. Dejó de hablar solo y de mirarse el cuello. Pero lo que le quedó a Lucía fue el miedo de ver cómo un objeto simple puede ser usado para la brujería, sin necesidad de que la persona que lo hizo esté presente. El cuchillo estaba vivo, y esa fue la cosa más aterradora de todas.